Durante los próximos 10 minutos nos sumergiremos en la infraestructura invisible de la legalidad moderna, analizando cada pilar que sostiene nuestra convivencia civilizada. No estamos aquí para repasar leyes superficiales, sino para entender la arquitectura lógica y ética que permite que el derecho sea una ciencia de la razón humana. Buscamos comprender aquello que permite que el derecho sea algo más que una simple imposición de poder estatal, transformándose en un sistema de valores compartidos. Los principios generales se definen como aquellas verdades jurídicas universales de la recta razón, fundamentos que trascienden el tiempo y las fronteras nacionales. Son, en esencia, el alma del sistema legal. Para comprender su verdadera importancia, debemos remontarnos a los orígenes mismos del pensamiento jurídico occidental. Esta importancia nos obliga a mirar hacia la gran tensión filosófica que ha definido nuestra civilización desde sus inicios más remotos en la Grecia clásica y Roma. Nos referimos, por supuesto, al intenso y apasionante debate histórico que ha enfrentado durante siglos al iusnaturalismo frente al iuspositivismo más ortodoxo. El iusnaturalismo sostiene con firmeza que existe un derecho natural, inmutable y eterno para todos, un orden superior que no depende de la voluntad del legislador. Este derecho emana de la propia naturaleza humana y de la razón universal del hombre, siendo un conjunto de normas que preceden a cualquier organización política. Desde esta perspectiva iusnaturalista, los principios generales son leyes morales que el hombre descubre mediante su intelecto, no reglas que crea por capricho. Pensadores de la talla de Santo Tomás de Aquino, Hugo Grocio, sentaron las bases de esta visión, argumentando que una ley injusta no es verdadera ley. En esta visión, la justicia es el estándar último de validez de cualquier ley positiva del Estado, actuando como un filtro ético indispensable para la paz social. Por otro lado, el iuspositivismo nace de la necesidad de seguridad jurídica y rigor científico, buscando separar el derecho de la moral para evitar la ambigüedad. Propone que el derecho es solo aquello que ha sido formalmente promulgado por el Estado, siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitución vigente. Sin embargo, incluso el positivismo más estricto y técnico ha tenido que rendirse ante la evidencia de los principios generales en los momentos de crisis legal, reconociéndolos como el espíritu destilado de las leyes, obtenidos mediante un complejo proceso de abstracción lógica a partir del ordenamiento existente. Esta síntesis moderna permite que los principios actúen como un puente vital entre la moral y la técnica legal, dando coherencia a todo el sistema normativo. Pasemos ahora a analizar con detenimiento las tres funciones cardinales que nuestra doctrina jurídica otorga a estos principios en el ejercicio del derecho. La primera es la función creativa. Esta función se dirige principalmente al legislador, a quien se encarga la tarea de redactar las leyes que nos rigen. El legislador no escribe en un vacío absoluto, sino que debe inspirarse en los principios de justicia, igualdad y libertad para dar forma a su obra legal. Un código civil que ignore el principio de buena fe, una ley penal que vulnere la presunción de inocencia, nace muerto destinado a ser anulado. La segunda es la función interpretativa. Esta es, quizás, la herramienta más poderosa en manos de los jueces, magistrados y aplicadores del derecho. Al aplicar una ley, el juez debe buscar el sentido que mejor se ajuste a los principios generales, evitando interpretaciones literales que resulten en injusticias. Si una norma admite dos sentidos, el juez elegirá aquel que sea más acorde con la dignidad humana y la equidad, pilares maestros de nuestro sistema. La tercera es la función integradora. El derecho, por más perfecto que pretenda ser, siempre presenta lagunas, vacíos, donde la ley escrita no llega. Cuando no hay una ley específica para un caso, el juez no puede lavarse las manos. Debe acudir a los principios generales para llenar ese silencio legal. Es aquí donde los principios actúan como el pegamento que mantiene la coherencia y la integridad de todo el ordenamiento jurídico nacional. Entre los principios más célebres, encontramos los preceptos del derecho de Ulpiano: vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Estos aforismos latinos, aunque tienen miles de años, siguen siendo la brújula moral de cualquier tribunal moderno en cualquier rincón del mundo. También debemos destacar el principio de proporcionalidad, esencial para limitar el uso de la fuerza y la restricción de derechos por parte del Estado. El principio de seguridad jurídica, que garantiza que los ciudadanos sepamos a qué atenernos y que las reglas del juego no cambiarán de la noche a la mañana. Sin seguridad jurídica, la inversión económica, el desarrollo social y la paz ciudadana se desmoronarían en un caos de arbitrariedad y miedo constante. En el ámbito del derecho penal, el principio de indubio pro reo pro tacere al individuo frente al inmenso poder punitivo del aparato estatal. Y en el derecho civil, el principio de autonomía de la voluntad permite que las personas pacten sus propios destinos, siempre dentro del marco de la ley. Es fascinante observar cómo estos conceptos abstractos se materializan en sentencias diarias que afectan la vida real de millones de seres humanos. Por ejemplo, cuando un tribunal protege a un consumidor frente a una cláusula abusiva, está aplicando el principio de protección al más débil, o cuando se anula una ley discriminatoria, se está haciendo valer el principio de igualdad ante la ley.
un pilar sagrado de nuestra democracia. Llegados a este punto, es vital reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la aplicación de estos principios en la era de la inteligencia artificial. ¿Pueden los algoritmos entender conceptos tan humanos como la equidad, la justicia o la recta razón? Este es el gran debate jurídico de nuestro tiempo. Muchos juristas temen que la automatización del derecho sacrifique la flexibilidad y la humanidad que solo los principios generales pueden aportar al caso concreto, porque el derecho no es solo lógica matemática aplicada a códigos, es, ante todo, una ciencia humana volcada hacia la resolución de conflictos sociales. Esta resolución requiere de una sensibilidad ética que no se encuentra en las líneas de código, sino en la tradición jurídica y el razonamiento moral. A medida que avanzamos, vemos cómo los principios generales se han ido especializando en ramas como el derecho ambiental o el derecho espacial. El principio de desarrollo sostenible, por ejemplo, es hoy una norma de cierre que condiciona toda actividad económica y productiva del planeta. Esto nos demuestra que los principios no son estáticos, sino que evolucionan junto con las necesidades, preocupaciones y valores de la sociedad global. Sin embargo, su núcleo esencial permanece inalterable, la búsqueda constante de dar a cada uno lo que le corresponde según la justicia distributiva. Es importante mencionar que la jerarquía de estos principios puede variar según el sistema jurídico, pero su relevancia es siempre central y absoluta. En los sistemas de common law, los precedentes judiciales actúan a menudo como vehículos para la cristalización de nuevos principios legales, mientras que en los sistemas de derecho civil, como el nuestro, su reconocimiento suele ser más formal y doctrinal, partiendo de códigos escritos. Pero en ambos casos, el objetivo es el mismo: evitar la arbitrariedad, proteger los derechos fundamentales y garantizar un juicio justo para todos. A menudo se confunden los principios con las reglas, pero hay una diferencia teórica crucial que todo estudiante y profesional debe conocer muy bien. Las reglas son mandatos de definición, se cumplen o no se cumplen. Los principios son mandatos de optimización, se aplican en la mayor medida posible. Esta distinción, popularizada por autores como Robert Alexio o Ronald Dworkin, cambió para siempre la forma en que entendemos la teoría del derecho moderna. Cuando dos principios entran en conflicto, no se anulan entre sí, se realiza un ejercicio de ponderación para ver cuál tiene más peso en ese caso. Por ejemplo, en un conflicto entre libertad de expresión y derecho al honor, el juez debe equilibrar ambos valores sin destruir ninguno de ellos por completo. Esta labor de equilibrio es la esencia misma de la justicia, y es lo que hace que el derecho sea una disciplina tan compleja, profunda y apasionante. Sin los principios generales, el derecho sería una máquina fría y sin alma, capaz de triturar la dignidad humana bajo el peso de la ley mal aplicada. Son ellos los que permiten que el sistema respire, que se adapte a los nuevos tiempos y que mantenga siempre una conexión vital con la ética ciudadana. Podemos concluir que los principios generales del derecho son el cimiento sobre el cual se construye todo el edificio de la civilización occidental moderna. Su estudio no es una mera curiosidad académica, sino una necesidad imperiosa para todo aquel que crea en la justicia como valor supremo de la humanidad. En este video hemos intentado condensar siglos de sabiduría jurídica en unos pocos minutos, pero el camino del aprendizaje legal no termina aquí. Te invito a seguir explorando, a cuestionar las leyes a la luz de los principios y a ser siempre un defensor de la razón y la equidad social, porque al final del día el derecho solo tiene sentido si sirve para que vivamos en una sociedad más justa, más libre y mucho más humana. Gracias por acompañarnos en este viaje por la esencia del derecho. Esperamos que esta guía te sea de gran utilidad en tu formación profesional. Recuerda que los principios son la última línea de defensa frente a la injusticia. Nunca dejes de estudiarlos y aplicarlos con rigor y compromiso. La historia del derecho es la historia de nuestra propia lucha por la libertad. Los principios generales son el testimonio vivo de ese esfuerzo constante. Desde los foros de Roma hasta las cortes internacionales de hoy, la voz de la justicia clama por ser escuchada a través de estos fundamentos. Tu papel como ciudadano o futuro jurista es vital para mantener encendida la llama de estos valores universales en nuestra sociedad actual. Esperamos que este documental haya arrojado luz sobre la complejidad y la belleza de los pilares que sostienen nuestro mundo civilizado. No olvides compartir este conocimiento y seguir profundizando en la filosofía del derecho para construir un futuro mejor para las próximas generaciones. Hasta la próxima entrega de nuestra serie sobre teoría legal. Sigue aprendiendo, sigue cuestionando, sobre todo, sigue buscando la verdad jurídica. ¿Qué aprendimos? Durante estos temas, aprendimos que los principios generales del derecho están presentes en diferentes áreas como estudiante de trabajo social. Aprendí que conocer los principios generales de los derechos es importante porque nos ayuda a comprender mejor los derechos y obligaciones de las personas. También nos permite orientar de mejor manera a quienes necesitan apoyo y entender cómo valores como la justicia, igualdad, equidad y dignidad se relacionan con nuestra intervención profesional. En conclusión, los principios generales del derecho son importantes porque sirven como base para crear, interpretar y aplicar las leyes de una manera más
justa. Conocer estos temas nos ayuda a comprender mejor cómo funciona el derecho y cómo se pueden resolver situaciones cuando una ley no es clara o suficiente.